¿Qué pasa? Hay dos términos que a veces se confunden, que es el sin transporte y el cotransporte, ¿ya? Sin transporte es como cuando la viejita quiere pasar la calle. Necesita que otra molécula le agarre de la manito. A ver, ahí está Edirmo, le vamos a explicar. Bueno, esperemos que entre porque como él hizo la pregunta, igual que está quedando grabado. Ya, ahora sí. A ver si me explico, Edirmo, si me escuchas. ¿Qué pasa con la diferencia entre el sin transporte y el cotransporte? ¿Ya? En el caso del sin transporte, les decía a tus compañeros, es como cuando tengo una viejita que quiere cruzar al otro lado de la acera. Ella no lo puede hacer solita. Necesita que alguien le ayude, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir una molécula y junto con la molécula, unidos, por eso se llama sin, unidos, van a poder atravesar ese canal. Ya ese canal, por lo general, siempre es una proteína. Van a atravesar juntos. Ahora, puede ser tanto el sin transporte puede ser activo como pasivo, pero necesita necesariamente que estén las dos moléculas juntas, unidas, una agarrándole a la otra. Bueno, no unidas con enlaces fuertes, pero que estén adheridas. A eso se refiere, que vayan juntas. Ese es el sin transporte. En cambio, el cotransporte quiere decir que puede pasar la molécula A y la molécula B, pero puede ser que pasen de forma independiente. Primero pase la A y luego pase la B, o pasen las dos juntitas. ¿Ya? Doutora? Sí. Só terminando meu raciocínio, é que eu entendia que o simporte seria quando duas moléculas entram, pero só uma esse gasto de ATP, então se não é bem assim, não? Pode ser tanto ativo Puede como ser, passivo, por eso las te duas. digo, puede ser activo o pasivo. Por eso necesita, en el sin transporte, necesita siempre estar agarrada de alguien. Yeah. Entonces puede ser, en el caso que tú mencionas, puede ser que tenga que pagar, por ejemplo, una de las moléculas tenga que pagar el transporte y la otra viaja como de polizón. Sí, sí. Ajá, así Isso también que eu tinha sucede. compreendido. También sucede así. Sí, siempre me va a decir que tiene que ir adherida, juntada, pegada, que no puede ser transportada sola, que necesita un transportador. Por ejemplo, ¿dónde sucede eso de los transportadores? Justamente en el HDL y en el VDL, ¿no ve? Ellos, las grasas en sí, el colesterol, no puede estar solo. Tiene que estar siempre al lado de su apoproteína. Y las apoproteínas son las que justamente van a ayudar a que se introduzca ese HDL y ese LDL dentro de las células. Si no existen esas apoproteínas, en sí no puede pasar. No puede pasar. Y además no pueden estar tampoco solas ni disgregadas por ahí. Tiene que necesariamente existir. Puede ser con pago, con ATP o sin ATP de por medio. ¿Ya? Ahorita vamos a ver algunos ejemplitos justamente y luego ya terminamos la clase porque ya estamos a las 11, ya nos estamos ultrapasando. Pues que es lindo este tema y es bueno que lo entiendan porque hay muchas patologías. La parte de farmacología no la van a entender si no comprenden bien esto. ¿Por qué? Porque hay algunos fármacos que tienen que entrar en sin transporte, es decir, no puede entrar el fármaco por sí solo, tengo que ayudarle, por eso es que a veces tiene que existir la combinación de fármacos perfecta. Si no existe esa combinación de fármacos, no va a actuar, no va a poder ingresar, ¿ya? Esta parte es muy, pero muy importante en el tema de farmacología. De igual manera, si nuestra célula no tiene el suficiente ATP y ese fármaco ingresa por un transporte activo, no voy a obtener el resultado porque no va a ingresar nunca a la célula porque mi célula no tiene ATP. Por eso tiene que estar en buena situación nuestro paciente. Cuando lo vayamos a operar, tiene que tener una situación lo mejor posible para que cuando entre a la sala de operaciones
su cuerpo pueda responder de forma adecuada a todo el tratamiento que yo le voy a hacer. De lo contrario, no va a poder, por más químico que yo le meta, por más suero que yo le meta, no va a reaccionar, ¿ya? Eso es muy importante. Otro de los intransportadores importantes es la albúmina. Mi paciente tiene que tener una albúmina buena, y la albúmina también me sirve para evitar la osmosis, ¿no? La osmorregulación. Porque si yo no tengo suficiente albúmina, ¿qué va a pasar? El agua va a pasar del medio externo adentro de la célula y mi célula revienta por plasmólisis. ¿Cómo yo regulo entonces para que tenga suficiente coloide mi medio interno? Le voy a poner un suero glicosilado. El suero glicosilado va a hacer que genere mayor turgencia, mayor viscosidad, y de esa manera no se va a deshidratar. No voy a realizar plasmólisis, no voy a sobrehidratar a mi célula, pero tengo que tener cuidado, porque si le pongo demasiada glucosa, bueno, aparte de que puedo generar un problema por diabetes y por todo eso, también puedo deshidratar demasiado a mi célula. Hay fórmulas para yo saber cuánta cantidad, en qué tiempo tengo que pasar ese suero, ¿no? Y eso lo van a ver ya cuando vean la parte de cirugía. Bueno, ¿cómo las bombas mantienen el potencial de membrana? Esto lo hemos visto. El tema de los gradientes, no solamente hay un gradiente, ¿qué se llama? Un gradiente de proteínas, perdón, un gradiente de compuestos, pero también puedo yo tener un gradiente eléctrico. Fíjense acá. ¿Qué pasa en la bomba de protones? Esto sucede normalmente a nivel de nuestro estómago, ¿no es cierto? Cuando tenemos que generar ácido clorhídrico. Lo hemos visto también en la clase anterior. Estos protones, este hidrogenión, tiene que salir. Tiene una carga positiva, tiene que salir al medio externo. Pero si sale al medio externo, obviamente lo va a hacer con gasto energético porque está yendo en contra de gradiente. Dentro de la membrana va a existir una despolarización. Fíjense, una cantidad grande de iones negativos y por fuera iones positivos. Esa carga eléctrica me sirve para distintas funciones porque es una forma de energía química. Y como toda forma de energía química, puede ser utilizada por la célula para distintas situaciones. En este caso, esta bomba de protones me puede servir para el paso del cloro. Entonces luego el cloro va a pasar, se va a unir con este hidrogenión, va a formar ácido clorhídrico, y ese ácido clorhídrico es el que va a permitir que nuestra comida no se pudra dentro de nuestro estómago y se comience a digerir. Cuando yo utilizo omeprazol, ¿no es cierto? El pantoprazol, esomeprazol, todos ellos, lo que hacen es justamente inhiben esta bomba de protones, hacen que esta proteína no logre hacer el traspaso de los hidrogeniones. Entonces no se forma el ácido clorhídrico y el paciente no tiene más lesión en su estómago. Aquí estamos justamente viendo la parte del cotransporte. Ahí está, ¿no? Entonces fíjate, la bomba de protones, ¿cuándo se va a activar? Cuando yo voy a tener suficiente cantidad de uno de los señalizadores, va a ser la sacarosa, ¿no? Entonces la sacarosa que va a estar ingresando me va a decir, bueno, hay suficientes nutrientes, entonces por lo tanto necesitamos digerirlos. Va a ser cotransportada. También esta misma proteína va a permitir tanto el ingreso de sacarosa como también de los protones, y de esta manera va a ir ingresando. Y si se fijan, este cotransportador es sin energía, es una difusión facilitada. En cambio, la bomba de protones ya es un medio de transporte activo. Bueno, también tenemos otro tipo de ingreso, ¿no? Que es justamente la exocitosis, exo, hacia afuera, donde una vesícula formada por lo general por el aparato de Golgi, puede ser una lisosima que se ha fusionado con un fagosoma,
ha realizado el proceso de digestión y ahora tiene que salir hacia afuera, ¿no? Entonces va saliendo, se va acercando, gracias a la formación de la fusión de membranas, va a lograr expulsar su contenido. Eso se llama exocitosis. Y el proceso de endocitosis, hacia adentro, va a ser lo contrario, va a incluir, va a penetrar las cosas de afuera hacia adentro. ¿Qué tipo de moléculas? Moléculas que sean grandes, que tengan que ser encapsuladas, lo suficientemente grandes para ser encapsuladas, o la suficiente cantidad que no pueda ser introducida, por ejemplo, por las acuaporinas. Las acuaporinas pueden introducir gran cantidad de agua, pero si yo realmente necesito un pedazo muy grande de agua, entonces lo que voy a hacer es generar una pinocitosis, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Tenemos aquí la membrana celular. De repente esta membrana se empieza a conformar como una ollita, y dentro de la ollita, ahí no se ve, dentro de la ollita se va a formar una vesícula, y esa vesícula luego va a acercarse a los extremos gracias a la ayuda del citoplasma, del esqueleto, citoesqueleto, de tal manera que va a estrangular esa vesícula y la va a lograr introducir, ¿ya? La fagocitosis, fago quiere decir comida, es un proceso en el cual la célula va a engullir una partícula muy grande. Puede ser también en el caso de las plantas vacuolas, pero este proceso de fagocitosis tiene que unirse siempre a un lisosoma para producir la digestión de esa partícula, ¿no? Para producir el fagosoma. Entonces aquí tenemos una partícula que puede ser una bacteria, que puede ser un virus, que nuestro sistema inmunológico lo está reconociendo, entonces lo va a engullir, se lo va a meter ahí adentro y lo va a digerir con la ayuda de las lisocimas. Y la pinocitosis es normalmente cuando yo quiero tragar líquido extracelular. Yo quiero engullir este líquido celular, pero antes de que este líquido llegue a afectar mi medio intracelular, entonces mejor lo meto en una vesícula de agua, ¿ya? Entonces aquí puede ser agua y solutos también, no solamente es solo agua. Estos procesos de endocitosis y de fagocitosis siempre están ligadas por receptores. Siempre va a haber receptores donde la célula sepa identificar qué cosa está afuera y sepa decidir si lo va a meter o no lo va a meter, ¿ya? Entonces hay aquí receptores proteicos donde van a ir a reconocer, puede ser señalizaciones, proteínas, fosfolípidos, u otra cosa, o tal vez bacterias o virus o cuerpos extraños normalmente, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos contaminación con asbestos o nuestras células de nuestro sistema respiratorio, las va a reconocer como extrañas y antes de que hagan daño, pues las van a engullir, ¿no? También sucede, se ha observado con el tema de los tatuajes. La pintura de los tatuajes que se queda ahí alrededor es engullida por nuestros macrófagos y bueno, se queda ahí, no se destruyen ni se hacen nada, se quedan ahí y se mueren engullendo esa pintura, ¿no? Aquí está. Entonces aquí está la partícula, se forma un pseudópodo, estos pseudópodos se forman justamente por la ayuda del citoesqueleto, se introducen y luego se tienen que funcionar con una lisocima. En el proceso de pinocitosis yo voy a engullir un pedazo de agua más solutos. Y la endocitosis mediada por receptores, yo voy a tener aquí los receptores donde una vez que reconozca que hay algo ahí que me interesa, pues se va a formar esta vesícula. Aquí vemos, por ejemplo, una ameba. Miren la cantidad, miren esta glotonería, ¿no? Esta es una ameba que se está tragando una bacteria entera. Fíjense, es prácticamente casi de su mismo tamaño, pero aún así la engulle. Entonces, realmente si se fusionara la membrana, daríamos origen a un nuevo ser. Porque es tan grande y es tan complejo que no habría cabida, digamos, para no modificar su medio interno dentro de la célula.
Entonces, tiene que hacerlo mediante un sistema de membranas, ¿no? Y ahí tenemos su vacuola alimentaria, que es donde están todas las enzimas para digerir esta bacteria. Es capísima esta ameba. Se tragó semejante bicharrajo. Y aquí está el proceso de pinocitosis, ¿no? Fíjense cómo esta célula va a empezar a absorber, si quieren decir así, mediante pequeñas vesículas, pedazos, en este caso de sangre, ¿no? Ahí está, y este es mediado por receptores. Ya sabemos que toda nuestra membrana está llena de receptores. Entonces, en el momento en que él recibe la información de que hay algo ahí que necesita ingresar dentro de la célula, pues lo que hace es, se pliega y lo ingresa. Y luego, obviamente, estos mismos señalizadores van a tener su expresión al otro lado para que sepan exactamente qué van a hacer con esta vesícula. Si la van a ligar a alguna otra cosa, la van a llevar hasta el núcleo, etc. Bueno, esta es tal vez la parte más interesante, que es, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué yo tengo que saber lo que me está explicando esta doctora? Bueno, les voy a dar un ejemplo, o tal vez dos, dependiendo de cómo nos va el tiempo. Existen los que se llaman los famosos canales GLUT. ¿Qué son los canales GLUT? Pues son son proteínas transmembranales de ingreso a la glucosa. Casi todos los canales GLUT tienen que ser pagados y son selectivos. Los canales GLUT2 no lo son, ¿ya? No son selectivos. ¿Por qué? Porque esta glucosa de los canales GLUT2, por ejemplo, se encuentran en las células beta del páncreas. Entonces, es un medidor, es un testeador de glucosa. Esta glucosa entra, se convierte en glucosa 6-fosfato, produce la glucólisis. A través de esta glucólisis, cuando hay mucha glucosa que está ingresando, entonces, ¿qué pasa? Cuando hay mucha glucosa en la sangre, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Está bien que haya glucosa en la sangre? No. Tengo que deshacerme de esa glucosa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a meterla dentro de las células, porque mi célula dice, bueno, la glucosa es importante, me ayuda a tener ATP, entonces tengo que sacar esta glucosa de la sangre y meterla dentro de las células. Entonces, fíjense, la glucosa entra por este canal GLUT2 en la célula beta del páncreas, produce glucólisis, esto produce ATP y este ATP a su vez va a inhibir la bomba de potasio, de tal manera que va a existir una despolarización de membrana porque se van a ir acumulando los protones de potasio aquí adentro y esta despolarización de membrana va a hacer que se abra fíjense, aquí es un transporte facilitado, producido por la despolarización de la membrana. Aquí no hay ATP para abrir esta proteína. Va a abrirse los canales de calcio gracias a la despolarización. El calcio va a ingresar y este calcio es importante para que se una a unas proteínas que se llaman clatrinas, que las vamos a ver después, y las proteínas COP del retículo endoplasmático, para que se libere insulina, ¿no? Entonces se une a las vesículas y esa es la señalización para que las vesículas migren hacia el medio de la membrana, hacia el medio externo de la membrana y se fusionen con la membrana y liberen la famosa insulina, ¿no? Y esta insulina ya va a viajar directamente por torrente sanguíneo. Otros de los marcadores para liberación de insulina también son ligandos hormonales, que son receptores hormonales de glicoproteínas, ¿no es cierto? Entonces, estos van a reconocer la presencia de exceso de LDL, HDL, etcétera, y van a hacer lo mismo. Mediante un marcador de AMP cíclico, va a producir la liberación de insulina. Porque va a decir, hay demasiada energía por fuera, tiene que entrar todo esto dentro de la célula. También, otro es la acetilcolina, que este es por reflejo vagal, ¿no es cierto? Ustedes saben que cuando empezamos a masticar o a ver la comida, generamos un reflejo a nuestro cerebro y nuestro cerebro va a empezar a activar mediante las fibras nerviosas, liberando un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Entonces, la acetilcolina liberada
va a estimular también, va a decir, se está empezando a producir el proceso de digestión. Necesito insulina porque va a haber mucho alimento que tiene que entrar a la célula. Entonces libera y de esa manera se libera la insulina. Fíjense la cantidad de mecanismos celulares que tienen que existir para la liberación de la insulina. Ahora bien, ¿qué pasa ya cuando esta insulina está afuera? Esta insulina va a hacer que se una a un receptor de insulina dentro de la célula. Este receptor de insulina va a producir dos mecanismos. Primero, va a abrir los canales GLUT4, que sí tienen que ser pagados con ATP, ¿no es cierto? Va a abrir los canales GLUT4 para que ingrese la célula. Pero también la insulina va a meterse, va a mandar una señal hasta el núcleo para decir, necesitamos que sintetice mayor cantidad de proteínas GLUT4. Entonces la célula, en una señal de transducción, una cascada de transducción, va a estimular a que nuestras células produzcan más canales GLUT4, de tal manera que estos GLUT4 se van a fusionar con la membrana y se van a expresar hacia afuera y voy a tener muchos canales de glucosa. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí viene el problema de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2. Y aquí lo van a entender y quiero que lo entiendan. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 1? Mi canal GLUT4 es anómalo, no existe o no se produce en suficiente cantidad. Si no hay suficiente cantidad de GLUT4 o este GLUT4 no hace su función, no importa cuánta insulina yo le dé a mi paciente, este no va a poder, el problema es con el tema de la insulina, ¿no? El GLUT4 funciona bien, pero la insulina que produce mi paciente no es buena. Entonces, no importa cuánta insulina produzca mi paciente, su insulina es mala, es defectuosa, entonces nunca va a activar mi receptor. O la segunda opción es que mi receptor esté malo y por lo tanto, por más de que venga la insulina que produce mi paciente, estimula muy poco esta señal de transducción. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Introducirle más insulina. Por eso son insulinodependientes. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 2? En la diabetes tipo 2, los canales GLUT4, por exceso de grasas, etcétera, se dañan. O la transducción, la señal de transducción es inhibida por la cantidad de glucosa y de grasas que está dentro de la célula. O sea, la célula le dice, no voy a producir más GLUT4 porque ya tengo suficiente energía acá. Entonces no voy a hacer esta proteína porque si no mi célula se va a intoxicar. Entonces inhibe este proceso de las GLUT4. Y por más insulina que le pongas, la célula no va a producir más GLUT4 porque dentro de la célula ya hay demasiada energía. Entonces no va a pasar la glucosa quiera o no quiera, así le ponga insulina. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es reeducar a mi célula a que produzca los canales GLUT4, ¿ya? Para poder retirar ese exceso de glucosa en el ambiente. Pero esto no va a ocurrir hasta que mi célula en sí no empiece a producir nuevamente estos canales GLUT4. ¿Y qué pasa con el tema del HDL y el VDL y de los famosos ateromas? Y ya les he dicho que en el caso del HDL y el VDL, ellos tienen que venir sí o sí pegados, si quieren decir, a las proteínas, ¿no es cierto? Son unas proteínas que se llaman proteínas APO. Estas proteínas APO son reconocidas por el macrófago. El macrófago reconoce y las engulle, ¿no? Cuando hay exceso de ellas. Entonces, cuando hay muchas, este DL produce, mediante un proceso de oxidación, tenemos un LDL
oxidado es reconocido por el macrófago como una célula, como una molécula dañina. Entonces, al ser reconocido como una molécula dañina, se va a llenar, fíjense, se va a llenar muchas gotitas de aceite dentro de mi macrófago. De tal manera que en algunos casos va a lograr exportar un poquito de HDL, que es el que va a regresar nuevamente a dar toda la vuelta hacia el hígado. Pero cuando es demasiado, estas células, ¿hasta qué hora vamos a pasar clase? Bueno, tenemos supuestamente hasta la 1:30, pero vamos a pasar unos 20 minutos más, ¿ya? Hasta que llame lista, por favor. Esto lo voy a explicar rapidito. Si esta célula, cuando tiene mucha grasita, se llama célula espumosa, porque tiene esa apariencia como de espuma. Y una vez que se ha generado esta célula espumosa, con el proceso de oxidación basta que haya un pequeño daño en el epitelio, va a producir que haya la migración justamente de más monocitos, se va a producir más células espumosas y esto va a generar al final las famosas placas de ateroma. Aquí vemos, ¿no?, cómo viene. Tenemos los receptores de LDL. Estos receptores de LDL se van a unir justamente con las proteínas APO. Aquí tenemos la clatrina, se va a generar una vesícula, un endosoma, y de aquí, con la formación del lisosoma, voy a desintegrar esto de tal manera que tenga aminoácidos por las apoproteínas y las otras proteínas, y voy a tener colesterol. Y la célula va a ir acumulando colesterol hasta el momento en que la célula diga, ya tengo demasiado colesterol, y va a mandar una señal que va a inhibir la síntesis nuevamente de estos receptores de LDL. De tal manera que ya no, la célula no va a permitir que ingrese el LDL, y cuando ya no ingrese el LDL se acumula, y este es el que se oxida, y este es el que genera las células espumosas, y este es lo que genera el exceso de grasa, ¿no? Entonces, es parte de los mecanismos. Aquí está todo el mecanismo, ¿no? Se acumulan las células espumosas, hacen una modificación en el tejido, se genera fibrina, se encapsulan y empieza a formarse un coágulo y generan los trombos estables o inestables, ¿no? Si es inestable, se libera y puede llegar a generar un accidente cerebrovascular, un trombo pulmonar, etc. Y si fuera estable, va a llegar a reducir la luz de la arteria de tal manera que no va a producir más la difusión de sangre, y pues ahí también tenemos una obstrucción. Así. Bueno, eso lo van a ver igual más adelante cuando lleven fisiopatología. Bueno, hasta ahí entonces hemos llegado. Yo sé que ya es tarde, ya están cansados, yo también. Vamos a proceder, por favor, al llamado de la lista. Y también les voy a explicar cuál es la Disculpe, actividad. Sí, en el dime. grupo están pidiendo estudiantes que lo dejen ingresar, por favor. Ya, corazoncita, gracias por avisarme. Te cuento que no tengo nadie aquí en la lista para ingresar. Tengo 40 alumnos, pero no tengo a nadie. Normalmente me aparece un foquito amarillo, rojito para ingresar, pero no tengo a nadie. Edilmo, ¿querías hablar? No, ya hablé de todo. Ya. Entonces, vamos a ver la tareita que tienen, que inclusive creo que podríamos hacerla por parejas, que es organigrama de componentes membranosos de la célula. No quiero que sea un organigrama, pero a ver, vamos a ver acá. Organelas. Bueno, hay un test que han puesto acá. Podemos hacer un test con un quiz. Y acá tenemos. Aquí hay un organigrama, fíjense. Tienen que descargarse esta planilla del Drive. Ya entiendo, gracias. Aquí está, organelas membranosas. Tienen que poner el nombre de la organela, cómo está compuesta, digamos, membrana celular, compuesta por fosfolípidos, proteínas transmembranales, digamos, ¿no? ¿Y cuál es su función? ¿Ya? Y van a hacer este mapita, bueno, este pequeño
este resumen de las organelas membranosas, ¿ya? Una vez que hagan gracias, aquí está Jenny entrando. Una vez que hagan este pequeño cuadrito, van a escoger una patología asociada a alguna de las organelas, ya al mal funcionamiento de alguna de las organelas. Van a poner el nombre de la patología, van a describir su fisiopatología, ya, a la forma que ustedes puedan entenderle. Ya no les voy a exigir que aquí que me copien del Guyton tal cual está, no. Quiero que lo hagan entendiendo y explicar, así como les estoy explicando yo de qué es lo que pasa, como ustedes lo entiendan. ¿Cómo sería el diagnóstico de esta patología y cuál sería su tratamiento? Ya para que ustedes empiecen un poquito a relacionar, a hacer ese relacionamiento. Esto lo van a encontrar, ¿no? Hay en toda la parte del internet también, para que ustedes vayan identificando. Eso es todo el trabajo del hito 3, ¿ya? Entonces, si quieren, bueno, además vamos a tener un pequeño quiz, un pequeño cuestionario para que no toda la nota sea de esto. Yo creo, creo que sería bueno que lo hagan por grupos, si ustedes quieren, para que cada uno haga una organela. Lo haga bien, ¿no? No es solamente colocar ahí la fotito y el nombre y ya está. No, háganlo bien, hagan para que sea un resumen, para que ustedes lo puedan utilizar más adelante, un buen resumen. Entonces, en grupitos, pueden ser de 7 personas, como están organizados, van a hacer este trabajo. Van a descargarse esta planilla y van a colocar ahí, van a rellenarlo y van a discutir sobre una patología, ¿ya? Y vamos a tener un quiz que yo creo que va a ser la Doutora, próxima semana, sí. deja hacer sola también. Ya, sí, les puedo dejar hacer solos. Lo voy a cambiar entonces, que no sea taller, lo voy a poner como un foro, ¿ya? Para que ustedes puedan interactuar. Y sea más fácil también para ustedes verificar, puedan ir viendo también el trabajo de sus otros compañeros y puedan ir discutiendo algunas cosas. Vamos a cambiar. No va a ser este taller, sino va a ser un foro. Y vamos a tener una discusión, ¿ya? Un quiz. Vamos a tener una evaluación que tal vez pueda ser por Kahoot, ¿no? Que se los puedo dejar abierto para que lo hagan en, no sé, 2 o 3 días, donde vamos a ir viendo estos temas que hemos visto, por ejemplo, cómo estaba formada la membrana celular, qué es una proteína transmembranal, qué es el sintransporte, qué es el cotransporte, ¿no es cierto?, qué es la pinocitosis, qué es el fagosoma, etcétera. Eso con preguntas que, como ustedes tienen el libro, vamos a buscar del libro. Si prefieren que sea así, un quiz, o prefieren que abramos un foro donde ustedes vayan poniendo preguntas y vayan contestando ustedes. ¿Qué prefieren? Un foro, doctora. Foro, doctora. ¿Un foro? Bueno, van a hacer una votación, ¿ya? Los encargados de cada grupo hacen su votación y me dicen qué es lo que prefieren. De todas maneras, si es quiz, va a ser un quiz abierto por unos 2 o 3 días, cosa que les va a dar tiempo para hacer 2 o 3 veces la evaluación, no importa. Prefiero que hagan 3 veces la evaluación porque ahí se van a dar cuenta en qué se están equivocando y qué es lo que tienen que modificar. Y los flojitos lo van a hacer una sola vez y se van a quedar con el puntaje más bajo. O la otra opción es que hagan el foro y cada uno plantee una pregunta de una parte del texto y ustedes mismos vayan contestando esas preguntas. Doctora, esta tarea, ¿hasta cuándo tenemos para presentarla? Del organigrama, muñeca, tendríamos de aquí a 2 semanas, porque nuestro hito se cierra el 30, si más no me equivoco. El 30 cierra el hito, entonces, a ver, vamos a ver calendario.
Estamos 6, Disculpe, 13, doctora. 20. ¿Cuántas organelas en total podemos hacer? Las ¿O que están en toditas? el libro. Las que están en el libro menos Ah, ya. núcleo. ¿Ya? Núcleo no lo van a hacer porque núcleo vamos a verlo en el hito 4. Que vamos a verlo no muy a profundidad, porque recuerden que ustedes tienen el próximo semestre la materia de genética, donde van a ver así full profundidad toda la parte del núcleo y el funcionamiento. Lo básico vamos a ver. Porque el hito 4 son 2 semanas nada más que tenemos de avance. Ya, entonces el Disculpe, 13, doctora. el 20, Perdón que le moleste. sí. ¿Qué libro es? Disculpe, porque no sé qué libro estamos llevando. Ay, corazón, es el libro de Robertis, ¿ya? Si entras a la plataforma, si tienes el acceso a la plataforma, lean, por favor, todo lo que amorosamente se ha escrito ahí. Lean la presentación de la asignatura, ahí les explica qué es lo que van a hacer, la carta de entrada, la guía de navegación, el plan global, también está el libro. Tienen que entrar a la plataforma y verla, ¿ya? Ahí Doctora, está. muchas gracias. Y el libro se los he pasado y se los voy a pasar también al grupo del Alto, se los voy a pasar por su WhatsApp para que lo tengan el libro y puedan leerlo, porque de hecho tienen que leerlo, ¿ya? Y los videos que yo les pongo en la plataforma son videos resumen del libro. Así, porque yo sé que son flojitos, todos no tenemos mucho tiempo, pero eso no justifica de que no vean ninguno de los recursos. Tienen que ver alguno de los recursos. Entonces, fíjense, son 3 videos del citoesqueleto, donde se les explica así todo, paso por pasito. Y tienen de la membrana celular, también tienen 2 videos muy buenos. Y también tenemos el sistema de endomembranas, tenemos también un video. Entonces, véanlo. Si no lo van a leer el libro, por lo menos vean los videos. Eso les va a ayudar. Y de ahí ven el video y sacan la pregunta. Entonces, vamos a armar un foro donde cada uno va a tener que presentar una pregunta de citoesqueleto, una de membrana celular y uno de sistema de endomembranas. Van a tener que hacer 3 preguntas y contestar 6 preguntas de sus compañeros, ¿ya? De esa manera, entonces van a tener ustedes suficiente nota, van a tener que leer las preguntas, porque ya saben que preguntas que se han hecho no se pueden repetir, por lo menos ahí van a leer un poco y van a ir repasando. Recuerden que el objetivo de la enseñanza por competencias y en este sistema Blended Learning es que nosotros les demos todos los recursos para que ustedes puedan avanzar. Y quienes forman su aprendizaje son ustedes y es responsabilidad de ustedes. Nosotros vamos a guiarlos en todo lo que sea posible para poder hacer que ustedes entiendan para qué les va a servir el conocimiento que están aplicando. ¿Ya? Bueno, tenemos casi no tenemos tiempo. No sé si nos va a dar tiempo para ver la asistencia. Van a disculpar que se nos haya ido tan rápido, tan rápido. Solamente los que falta. Álvarez Alexander está. Sí, doctora. Jenny Álvarez. Presente, doctora. Ya Apasa Samadi. Presente, doctora. Perfecto. Stephanie Michelle. Nada. Virginia Branquiño sí está. Presente, doctora. Muy bien. Jocelyn también. Marcó tarde. Toditos se los voy a poner la presencia adelantado. Tainara, Larisa. Presente, doctora. Fabiana. Presente. Ever. Presente, doctora. Muy bien. Ya nos falta solamente 3 más. Ya no se preocupen, lo de las preguntas les voy a pasar al WhatsApp. Francisco Aquiles. Christopher Huanca está. Cristian Cuasco. Nada con Cristian. Brenda. Brenda Abril. Quispe Yesit. William Quispe. Nada tampoco. Roberto Sánchez, si estás. Ya está. Y ojalá Leila Rosario.